¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal todo? Buenas tardes, jovencitos, con todos ustedes. Vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Julián, ¿qué tal, muchachos? Adriana, Alejandro, Alexandra, ¿qué tal, Jenny? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, auxiliar. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Lili. A ver, entramos a algunos detalles ya importantes, ya respecto al agua en nuestro territorio, ¿ya? Vamos a ver cómo es la disposición, cómo se distribuye. Por ahí alguna información más. La veamos. Primero, si yo tengo aquí el Océano Pacífico, correcto, si yo tengo el Océano Pacífico, ya está bien hacia la porción de nuestro mar. Lógicamente que esto lo encontramos formando parte, ya, o bañando nuestras costas en una zona llamada litoral. Ya, ese es el litoral marino. Esto es la zona que se encuentra aledaña a nuestras costas. Pero al margen de eso, ya al margen de este rango, yo encuentro un continente. El continente, ¿no? Aledaño precisamente al mar, lo que nosotros llamamos la costa. Mira, esto vendría a ser la costa, la zona costera de nuestro país. Sin embargo, adicionalmente a la costa, nosotros tenemos por acá la zona andina. Y la zona andina tiene un elemento que nosotros llamamos como elemento fundamental, viene a ser la cordillera de los Andes. Ya esta es la cordillera andina, esta es la cordillera de los Andes. Un relieve característico precisamente de la zona andina es así. Ya, y si tenemos este rasgo, este aspecto acá característico, yo sé que hacia el otro lado esto continúa con la sierra, ¿correcto? Pero acá, a este lado de la montaña, nosotros coincidimos que este es el rasgo característico, ¿ya? Y habría que analizar esta cadena que yo estoy señalando en este instante. Esta es la cadena occidental, ya, esta es la cadena occidental de los Andes. Porque sé que hay una cadena oriental, sé que hay una cadena central, ¿correcto? Entonces lo que acá yo tengo es la cadena occidental andina. La más alta, y por ser precisamente la más alta, es aquella que presenta la mayor cantidad de nevados. Es la cadena occidental. Y por aquí nosotros tendríamos de pronto un nevado. Fácilmente podría ser el nevado Huascarán, el Nevado Huaytapallana, correcto, el Nevado Salcantay, cualquier otro nevado, ya los más altos. No todos, en este caso, terminan siendo nevados, pero sí son montañas de gran altitud, ¿correcto? Ahí está. Ahora, un dato nuevo que nos va a servir para la clase el día de hoy, es que en el trayecto, yo voy a encontrar pequeños elementos, proyecciones de los Andes, que llegan hasta la costa a las cuales nosotros conocemos por el nombre de las estribaciones andinas. Ojo, a esto lo vamos a llamar nosotros como las estribaciones andinas. Ahí está. Esto viene a ser la estribación andina. Es una proyección precisamente de la zona andina que encontramos acá. Ya a esto lo llamamos, otra vez te reitero, lo conocemos con el nombre de las estribaciones andinas. Ya, entonces, sé que la fuente de agua, la fuente fundamental de agua en una zona, ya mira, hay fuentes de agua para los ríos, ¿quiénes vienen a ser? ¿Cuáles son las principales fuentes de agua para los ríos? Fuentes de agua para los ríos. Uno de ellos viene a ser la deglaciación, o sea, el derretimiento de los glaciares. La primera, ¿ya? La deglaciación. Ya podría ser el derretimiento
Está bien, de los glaciares. Ya ese es uno, ¿correcto? Pero obviamente, aparte de la desglaciación o derretimiento de los glaciares, podemos encontrar nosotros a lo que vienen a ser las precipitaciones. Precipitación, fundamentalmente tenemos a las lluvias, ¿correcto? Claro que sé que en el trayecto podría haber granizadas, ¿correcto? Pero lluvias, principalmente lluvias. Lluvias, granizadas, principalmente lluvias, ¿correcto? Entonces, esas son las principales fuentes de agua, ¿correcto? Entonces, lo que yo voy a encontrar acá es precisamente que hay un área en la cual tenga las aguas, sea del derretimiento de glaciares o sea de la precipitación, las aguas drenan más o menos por esta zona. Mira, ¿ven? Mira esta superficie. Creo que tiene lógica comprender que esta área que nosotros encontramos por acá es un área cuyas aguas, ya sea de derretimiento de glaciar o sea precisamente por acción de lluvias, todas esas aguas ¿a dónde van a drenar? Todas esas aguas van a drenar a un río. Y ese río para nosotros sería el río principal. Esto podría ser el río principal. ¿Correcto? Como te dije, sé que alternativamente voy a encontrar otros ríos que se forman producto de lluvias o de derretimiento de otros glaciares, ¿no? Pero todo esto generalmente viene a ser una superficie cuyas aguas drenan al río principal. Y estas van a drenar hacia el Océano Pacífico. Ah, ya muy bien, quiero saber cómo se llama a toda esa región. Esta región que veo acá es una cuenca. Sí lo vamos a llamar nosotros. Es una cuenca. Que sea, nosotros lo llamamos a ella también con el nombre de cuenca hidrográfica. Hidrográfica. Ya, ahí está, la cuenca hidrográfica. Obviamente, hacia el lado vecino, yo voy a encontrar otra cuenca hidrográfica más. Mira, ve, encuentro otra cuenca hidrográfica. Por acá de pronto tengo a un río principal. Tengo un río principal. Pero a ese río se le suman otros ríos de menor magnitud. Del derretimiento de otros glaciares o de repente de lluvias, ¿no? Y así, hacia el otro lado igualito, mira, a ver, hacia el otro lado igualito. La parte alta de los nevados, ¿qué es lo que estoy encontrando acá yo? Estoy logrando encontrar el derretimiento de un glaciar. Pero como te dije, esas aguas, ¿hacia dónde drenan? Esas aguas van a drenar hacia las partes bajas. ¿Formando parte de quién? Formando parte de otro río principal. Ya, ahí está. Esto era el río principal y así encuentro otro río principal más. Entonces, las estribaciones andinas, no me dicen estribaciones andinas, son aquellas que nacen precisamente de la cordillera de los Andes. Por eso su nombre, ¿no? Puede haber de repente por ahí otras estribaciones también, pero a las que emergen de los Andes se conoce con el nombre de estribación andina. ¿Correcto, Joel? Eso sí no puede cambiar de nombre, ¿eh? Él no puede cambiar el nombre. Entonces, ya tenemos una cuenca. ¿Qué cosa es una cuenca por definición entonces? Ah, entonces yo digo, una cuenca es aquella superficie cuyas aguas, correcto, drenan a un mismo río principal. ¿Correcto? Eso es una cuenca hidrográfica. Entonces lo escribo por acá. Mira, a ver, lo voy a escribir por acá para que lo tenga registrado. Esto luego te lo comparto. Entonces, ¿qué cosa es una cuenca hidrográfica? ¿Qué cosa es una cuenca hidrográfica? Yo veo una cuenca hidrográfica aquí, ya, y resulta, la cuenca hidrográfica, por definición, ¿cómo lo llamamos? ¿Por qué lo llamamos así? ¿Qué cosa significa cuenca hidrográfica? Eso es lo que yo le llegar ahorita. Entonces, la cuenca hidrográfica, por definición, pasa a ser lo siguiente, una superficie, ya pasa a ser una superficie
Está bien, ¿a dónde van a drenar? Ya, esto viene a ser una superficie, territorio, correcto, cuyas aguas, tanto de lluvia como de derretimiento de glaciar, drenan, o sea, se dirigen hacia el mismo río, principal. Ya, superficie cuyas aguas drenan hacia el mismo río principal, ¿correcto? Ahora, quisiera saber cuáles son las fuentes de agua, ya lo dijimos. La fuente de agua era la deglaciación, el derretimiento de los glaciares, ¿no? Deglaciación, podría ser la precipitación o las lluvias. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una cuenca? Pero veamos, de la cuenca que te he mencionado yo, vamos a tener por aquí algunos componentes. Veamos por acá. Primer elemento de una cuenca, límite de una cuenca, la frontera de una cuenca. La frontera de una cuenca, ¿qué nombre le vamos a dar nosotros? Mira, ve, a esto, que lo voy a pintar acá rosadito, esto que está acá, esto, esto que está en línea, ya, a ello, ¿cómo lo llamamos? A ello nosotros lo vamos a conocer con el nombre de divisoria de aguas. Divisoria de... Y a esto se conoce con el nombre de divisoria de aguas, ya, entonces, a esto también lo suelen llamar con el nombre de divortium aquarium, ya, entonces divortium aquarium. Ahí está. Primer elemento, divisoria de aguas, ¿correcto? Segundo elemento importante, este que está aquí. ¿Qué cosa vendría a ser? A este elemento yo lo voy a llamar con el nombre de río principal. Ya, ese es el río principal. ¿Correcto? Ya tengo divisoria de aguas, tengo río principal. ¿Y cómo llamamos a los otros ríos que no son los principales? Debemos darle en este caso otro nombre. Aquellos que aportan agua al río los vamos a conocer con el nombre de afluentes. Si desea lo llama río secundario, es lo mismo. Ya, si desea lo llama ríos secundarios o afluentes. Acá lo escribimos, ¿ya? Entonces, afluentes, o conocidos también con el nombre de los ríos secundarios. Afluentes o ríos secundarios. Ya eso es. Obviamente, en este lugar, la parte alta de la cuenca, esto se le va a conocer con el nombre de cabecera de cuenca. ¿Correcto? A esto se conoce con el nombre de cabecera de cuenca. A la parte alta, justamente donde están los nevados. Es un extremo. El otro extremo sería la parte baja. La parte baja sería, ya, la parte final sería la desembocadura de la cuenca. ¿Correcto? Y en la desembocadura nosotros encontramos que el material arrastrado de las partes altas terminan depositándose ahí. ¿Ya? Entonces a esto, ¿cómo lo llamamos? A esto lo llamamos o lo llamaremos con el nombre siguiente. A esto le damos el siguiente nombre. Cono deyectivo. Y sobre ella, precisamente sobre ella, es donde se desarrollan los valles. ¿Ya? Eso lo llamamos el cono deyectivo de la cuenca. Ahí hasta ahí, ¿no? La cabecera de cuenca y tenemos luego al cono deyectivo de la cuenca. ¿Ya? A ver, yo sé que entre cuenca y cuenca hay un espacio, mira tú acá. Si te habrás dado cuenta, entre una cuenca y otra cuenca, un espacio. A una zona a la cual le llega lodo, pero no le llega agua al río.
Esta zona que está ubicada entre una cuenca y otra cuenca también toma un nombre especial. Eso lo llamamos intercuencas. Intercuencas. Ojo, esta zona lo voy a pintar acá de naranjita. Esa zona, por si acaso, se le llama intercuenca. Y ahí, debido a la ausencia de agua, ahí lo que hay son pampas. ¿Ya? Ahí hay pampas. Esta zona no pertenece a la cuenca, por si acaso, ¿ya? Eso no lo vamos a pintar de fucsia. Entonces acá te digo, esta zona entre una cuenca y otra cuenca vecina, a esta zona que está aquí, se le conoce con el nombre de la intercuenca. Y ahí están formadas los pampas. Mira, la cuenca es solamente esto. ¿Cuáles son los elementos de una cuenca? A ver, todo lo que está acá. Divisoria de aguas. Primero, divisoria de aguas. Ya, viene a ser la frontera de la cuenca. Luego tenemos en esa frontera, la parte alta se llama cabecera de cuenca y la parte baja se llama cono deyectivo. Al interior, ¿a quién voy a tener? Voy a tener a un río principal. Y luego tengo a los afluentes o ríos secundarios. ¿Cierto? Entonces, pero yo puedo ir por la definición. ¿En qué consiste esto? A ver, ¿en qué consiste? Esto quiero ver con más detalle. Entonces, lo que yo voy a encontrar acá y describo es que los afluentes o ríos secundarios, ellos aportan o tributan aguas, ¿qué tipo de río? Al río principal. ¿Correcto? Aportan o tributan agua precisamente al río principal. Ya, ahí está. Aportan o tributan aguas al río principal. Ahí está, eso es un afluente. El río principal es el río colector. ¿Ya? Entonces el río colectan aguas, ya drenan el cuerpo de agua colector. Ya vamos a ver, drenan aguas al colector común. Todas las cuencas, si uno se da cuenta, todas las cuencas, en este caso, en nuestro ejemplo, estarían drenando hacia el Océano Pacífico, ¿no? Es el que los recibe. Pero ahí tenemos ya algunos nombrecitos que para nosotros pueden ser muy útiles, ¿ah? Cabecera de cuenca es un término que vamos a utilizar mucho en el extremo y acá tenemos el cono deyectivo. Ahora, a ver, yo me doy cuenta que en esta cuenca hidrográfica el elemento fundamental es el río, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, quiero ver cuáles son las partes de un río. A ver, primero, ¿cómo llamaríamos nosotros a la parte alta de un río? Primero, es el lugar donde nacen los ríos. ¿Está bien? Ya, este es el origen de los ríos. Los nevados. Los nevados, en este caso, origen de ríos. Nacen como riachuelos, ¿correcto? Como arroyos, pero luego van avanzando y llegarán a un gran caudal. Ahora mira, ven, en el trayecto es probable encontrar lo siguiente. De pronto pasamos por una meseta, y al pasar por una meseta en una zona alpina es probable, por lo plano que es, que el agua se acumule y forme un lago. Y al formar un lago, esto drenará y por una pequeña catarata emerge y continúa siendo río. Pero como te dije, en el trayecto también va sufriendo aporte de otros ríos, ¿ya? Hasta que al final termina en donde la parte baja termina ya prácticamente en el océano. ¿Cómo se llama a toda esta ruta que sigue las aguas del río? A toda la ruta, el recorrido de las aguas de un río, a esa ruta le vamos a dar el siguiente nombre.
A eso se le va a llamar curso o recorrido de las aguas de un río. Ojo, eso lo llamamos con el nombre de curso o recorrido de las aguas de un río. Curso o recorrido de las aguas de un río. Curso recorrido de las aguas de un río. ¿Ya? El curso recorrido. Hacia la parte inferior, como te dije, ¿no? Ahora lo que encontramos nosotros es la desembocadura. Y ahí está. Ya, esta es la desembocadura. Si yo creo que el nevado es el origen de los ríos, ya al mismo río, ¿no? De donde se forma, esto lo llamamos la naciente de un río. La naciente de un río. Es la zona, en este caso, donde los nevados se van derritiendo. Naciente, curso recorrido, desembocador. Ahora, yo voy en este momento a hacer un corte a esto. Si yo hago un corte precisamente al río, lo que yo divisaría a consecuencia de ese corte es lo siguiente. Mira, hago ese corte y ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar que el río siempre va por la parte baja, ¿no? Por gravedad siempre discurre por la parte inferior. Y entonces, eso quiere decir que si yo tengo acá un río, y esto de aquí son las aguas precisamente de un río, a eso, entonces el volumen de agua que lleva el río se va a conocer con el nombre de caudal. Ya al volumen de agua, por si acaso, lo vamos a conocer con el nombre de caudal. Por si acaso, ¿correcto? Ese volumen de agua lo llamamos el caudal de un río. Hay ríos que son caudalosos, muy caudalosos, poco caudalosos, eso depende del volumen precisamente de agua que lleva ese río. Pero la parte baja, la zona por donde se moviliza precisamente las aguas del río, a eso se llama el cauce del río. Ese es el cauce del río. La zona por donde se humedece a medida que el río avanza, el fondo del río se llama el cauce. Obviamente, si yo voy caminando por la orilla del río, estoy caminando por el borde del río. Ya mira, estoy caminando por el borde del río. Es el borde. Y de pronto es posible que el caudal aumente. El caudal aumenta. ¿Cuándo aumentaría precisamente el caudal de un río? ¿Cuándo es que aumenta el caudal del río? Hay periodos entonces, por ejemplo, cuando hay mucha lluvia, el caudal lógicamente se va a incrementar. Ahí está, mira, si esto fuera el cauce del río, y acá yo tengo las aguas del río, es probable que el agua llegue incluso a este nivel. ¿Ya? Entonces, el caudal varía, ¿correcto? El caudal varía. Démosle nombre, a ver, número 1 y número 2. ¿Qué significa para nosotros el número 1? ¿Ya? ¿Qué significa para nosotros el número 1? El número 1 es el caudal en periodo de crecida o periodo de estiaje. El número 1 para nosotros, yo lo veo ahí, es cuando el nivel de agua está lo más bajo posible en invierno, ¿no? No llueve en la sierra, a eso se llama periodo de estiaje. Y el número 2 es el caudal, pero en periodo de crecida. Ya está en el periodo de crecida, ¿correcto? Ya está en periodo de crecida. En conclusión, entonces, quiere decir que las aguas no siempre tienen el mismo caudal. Los ríos no tienen el mismo caudal, varían durante el año, ¿no? En periodo de estiaje, ¿cuándo sería? ¿Verano o invierno? Estiaje. Estiaje es cuando hay poca agua, obviamente, y si hay poca agua, esto es invierno.
En cambio, periodo de crecida, ¿cuándo es? Es cuando el volumen de agua es alto y eso es cuando hay lluvias en la sierra. Y eso ocurre en verano. Ahora, ¿qué tanto cambia? Bueno, cambia, no todos cambian igual. Hay algunos ríos que cambian demasiado su caudal y hay otros que no. Entonces, ¿cuál decimos nosotros? El régimen, ese es el régimen. ¿Qué cosa es el régimen para nosotros? El régimen viene a ser la variación del caudal entre periodo de crecida y estiaje. ¿Qué tanto varió? Eso se llama régimen. Entonces, acá podría ser el régimen de tipo regular o podría ser de tipo irregular. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros llamamos régimen. O sea, podría ser regular o podría ser irregular. Un dato importante para manejar. Estos conceptos ya deberíamos de estar manejándolo para la siguiente semana, porque como vamos a hablar ríos de la costa, ríos de la sierra, ríos de la selva, lo que ya reconoces que es el caudal, conoces cuál es el régimen, conoces dónde surge el río, cuál es la naciente, cuál es la desembocadura, el curso o recorrido también. Ya lo manejamos, ¿no? Entonces, esa información es clave. ¿Está bien, muchachos? Captúrale pantalla a este esquema. eh, Básicamente no, no sirve demasiado, ¿ya? Captúrale pantalla y me indica si ya lo hiciste o no. Rapidito, sí, captúrale pantalla, todos, captúrale pantalla. Ya lo tiene, me confirma, a ver. Ya, ya, muy bien, Víctor Daniel. Joel, Lisley, Alejandro, Jenny, Julián, ya capturaron pantalla, ¿no? Ya, muy bien, entonces. A ver, una cosa, a ver, dime, otro concepto importante es la violencia de las aguas del río. La parte alta y media, la violencia de las aguas es enorme porque está en pendientes, no está en caída. Pero en la parte baja, que es más plana, ya no hay tanta violencia en su recorrido. La violencia me indica qué tan torrentoso es. Entonces, los ríos en la parte alta y media son muy torrentosos. En la parte baja son menos torrentosos. Arriba, como los ríos traen poca agua, son poco caudalosos, pero cuando se suman otros ríos a él, le traen más y más y más agua, a medida que baja el caudal aumenta. O sea, en la parte media los ríos son poco caudalosos, pero muy torrentosos. En la parte baja los ríos son ahora más caudalosos, pero menos torrentosos, porque ya no hay la caída, ¿correcto? Que encontramos en la parte media y en la parte alta, ¿correcto? Entonces, basado precisamente en esa información, yo digo, ¿dónde ubicaríamos una central hidroeléctrica? Lógico, la central hidroeléctrica lo podríamos ubicar por aquí, ¿sí o no? Esta zona. ¿Por qué esta zona? Porque el agua tiene gran violencia, pues, y hay un gran caudal, ya un caudal que ha ido aumentando poco a poco. ¿Por qué no coloco una central hidroeléctrica arriba? Porque ahí está viniendo riachuelo, o sea, no tiene suficiente volumen de agua. Habrá pendiente, pero viene agua en pequeño volumen. ¿Y por qué no se puede construir acá abajo? No, abajo no, porque si bien hay gran volumen de agua, la violencia de su recorrido ya no es la misma, ¿no? Entonces, las centrales hidroeléctricas básicamente se construyen acá, ¿correcto? Ahora, otro dato. ¿Dónde se construyen los reservorios?
como arriba hay unas mesetas planas donde el agua se acumula, podemos aprovechar eso y una laguna podría ser para mí un lugar para poder construir una represa sin problemas, ¿sí? Acá se represa el agua. En cambio, si yo quiero almacenar agua, sacar agua del río y almacenarla para uso inmediato, ya sea para agricultura o sea para consumo humano, eso se llama reservorio. Entonces, cuando yo construyo un muro, correcto, un dique de contención, y detrás de él el agua se acumula, eso es una represa. Pero si yo saco agua del curso de un río, lo llevo a otro lugar y lo almaceno para llevar, utilizarlo en la agricultura, utilizarlo en el consumo humano, a eso se llama reservorio. ¿Nota la diferencia? Reservorio, entonces almacena agua fuera del curso de un río. En cambio, las represas almacenan agua en el mismísimo curso del río. ¿Correcto? Creo que por ahí vamos bien. ¿Dónde está la mayoría de la población humana? ¿Está en la parte alta, en la parte media o está en la parte baja? ¿Qué me dirían ustedes por ahí? A ver, Víctor, Joel, Leslie, Alejandro, todos los Alejandros que hay. A ver, Adriana, André, Caleb, ¿dónde estaría la mayor parte de la población? En la cuenca alta, llamada cabecera de cuenca, donde hace demasiado frío, la cuenca media, donde los valles son cerrados, muy estrechos, o en la cuenca baja, donde los valles son mucho más amplios, a la altura del cono deyectivo. Claro, lógicamente, Flor, correcto. ¿Dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en la cuenca baja. La cuenca baja es buena precisamente para qué? Buena para agricultura intensiva, como está cerca de los puertos para poder exportar. Está bien la parte media, buena para generación de electricidad, y la parte alta, buena para la construcción de represas. Y yo sé que en la parte alta de la cuenca, la contaminación de las aguas obedece fundamentalmente a la minería, ¿no? Acá en la parte media obedece a que a la agricultura o algunos poblados que no tienen servicio de desagüe, la descargan directamente al río. Y en la parte baja, obviamente, pues la basura y los desechos industriales, ¿no? Y las aguas servidas. Por ejemplo, uno ve, nomás en Puente del Ejército hay casas que todavía están aledañas al río. Y uno ve su tubo de desagüe cómo descarga directamente al río Rímac, ¿ya? Entonces, ya teniendo este esquema, entonces ahora pasamos a lo siguiente. Se borra el esquema y tendríamos lo siguiente. Es una cuenca hidrográfica, ya lo vimos, es la superficie geográfica delimitada, acá está toda esta superficie delimitada por la divisoria de aguas, donde se drena el agua, tanto de lluvia como de deshielo, hacia un colector común, ¿no? Acá el que está llevando, el que está drenando, ¿quién viene a ser? Viene a ser un río principal. Obviamente los otros ríos serán sus afluentes, ¿no? ¿Qué son los elementos de una cuenca? También lo vimos, lo de moradito, la divisoria de aguas, ¿correcto? El río principal, el colector común, el que recibe todo el agua de la cuenca. El afluente o tributario es aquel río que cumple la función de llevar aguas al colector común, le aporta agua, ¿no? Y ahí está la divisoria de aguas, Divortium Aquae. Hay unos ríos ya que sí sacan agua del río principal, no llevan, sino al contrario, generan una desembocadura aparte. Eso se llama afluente emisario. ¿Está bien? No tienen obviamente todas las cuencas, algunas la tienen. Cuenca el río Rímac, mira, ve, los ríos fundamentales. Esto es el río Rímac para nosotros. Esto que está acá es el río Rímac, el río principal. Este es el río principal. Un afluente muy conocido en la parte alta es el río Blanco. Luego, ¿quién viene? Luego viene otro río llamado río Santa Eulalia. Pero el que más cerca la tenemos nosotros acá, ¿quién viene a ser el río Huaycoloro? El río Huaycoloro. Está acá por Ramiro, ¿no? A la altura de Ramiro Priané, es donde desemboca ese río, precisamente es el río Rímac.
Y a veces los huaicos generados han destruido ese puente. Ahora lo han hecho de tal manera que sea menos probable la destrucción del puente, porque ese puente lo han reconstruido. Lo acaban de inaugurar hace unos meses. ¿Ya? Entonces, esos son los puentes. Lo que está en línea roja es la divisoria de agua. Si el norte, si a esto yo lo llamo, mira, ve, si a esto yo lo llamo cuenca del río Rímac, ya esto que está acá va a ser la cuenca, todo esto es la cuenca del río Rímac. Hacia el norte hay otra cuenca. Ahora, hacia el norte tenemos la cuenca del río Chillón, o sea, hacia el sur tenemos otra cuenca. Es una cuenca de qué río? Del río Lurín. Y entre una cuenca y otra cuenca encontramos lo que te decía, las llamadas intercuencas, ¿no? Lima metropolitana, Lima, la ciudad de Lima metropolitana, o Lima empezó, la cuenca del río Rímac, así empezó la ciudad de Lima. Ha ido creciendo tanto que se ha conectado con Lurín a esta zona, mira, ¿ves? Ya Lima ha crecido demasiado, ahora Lima está por acá, por todo esto de Lima, ¿no? ¿No? Por acá, más Caraballo, correcto, y así. Dime, todo lo que te estoy señalando ahorita es Lima Metropolitana. Lima Metropolitana es una ciudad que está ocupando tres cuencas: cuenca del río Chillón, cuenca del río Rímac y cuenca del río Lurín. Por ejemplo, en Trujillo, el río se llama Río Moche. Río Moche, ¿está bien? Y así vamos avanzando. Cada río tiene alrededor toda una cuenca, ¿no? Y cuando se daña precisamente la cuenca alta, no solamente lo padece la cuenca alta, ¿quién lo padece también? Lo padece también la cuenca baja. Los contaminantes vienen traídos por las aguas del río, pues él conecta la parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca. ¿Ya? Obviamente, hasta Lima, más o menos se espera el fenómeno del niño, que ya nos vamos avisándonos, ya en este caso se nos viene, ¿no? En verano se presume que va a ser desastroso, sobre todo en la costa norte. Lima también puede serlo, ¿ya? Entonces estaría afectando pues todas estas cuencas, ¿no? Está bien, correcto. Y uno de los fenómenos, aparte de los huaycos, sería el desborde de las aguas del río Lima, ¿no? Para eso deberían estar preparándose. Imagino que las autoridades estarán tomando medidas de prevención, pues, para evitar un desastre debido al desborde de las aguas de estos ríos, ¿no? Muy bien. ¿Qué actividades humanas se realizan en una cuenca hidrográfica? Habría que rescatar acá, a ver, ¿qué resaltamos? La cuenca, ¿no? Entonces, lo llaman también cabecera de cuenca. Primero la división, llamada la cabecera de cuenca, la parte alta. ¿Está bien? Y ahí por ahí se construyen algunas represas. La cuenca media, o sea, un poco más al medio ya de la cuenca, hay centrales hidroeléctricas, permiten generar electricidad, ¿ya? Y en la cuenca baja, ¿qué es lo que hay? Ahí está la población humana y el hombre hace un aprovechamiento agrícola en los valles, ¿no? Claro que Lima, por ejemplo, Lima no tiene ya ese aprovechamiento. Las chacras por acá han desaparecido, todo ha sido urbanizado. Algunas chacras quedan en Carapongo, quedan en Caraballo, pero no van a durar mucho tiempo. Hace poco estaba yendo a Chosica por un lugar llamado Carapongo y de pronto veía pues que ya una chacra, la maquinaria lo estaba aplanando. Así fue cuando estaba de ida. Cuando regresé ya lo habían lotizado ya. Le habían pasado cal, vino un topógrafo, marcó los puntos correctos, los límites, la frontera, los linderos y trazaba una línea con cal y era para venderlo. O sea, de un día para otro, lo que fue una chacra, de pronto qué cosa pasa a ser una zona urbana, ¿no? Y así todas las áreas verdes de Lima, de áreas agrícolas, van desapareciendo. ¿Y cómo se nutre entonces Lima? ¿De dónde? Obviamente de lo que viene del Valle del Mantaro, del Valle de Tarma, de otros lugares, ¿no? Los productos agrícolas que acá se consumen básicamente vienen de los otros lugares de nuestro país. ¿Sí? Entonces, a ver, basado en ese esquema,
Me dice, el deterioro de la cuenca hidrográfica se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales, sociales y económicos más importantes, no solamente en nuestro país, es en todo el mundo. La parte alta es el principal agente contaminante. El aves mineros, eso queda claro, porque es en la parte alta donde se hace minería, ¿no? El aves mineros. Ya bien. Otra más. La parte media baja, cosa hay desechos urbanos, aguas servidas o desagües directamente al río. En las zonas agrícolas, entonces, contaminación con agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, insecticidas, ¿no? Ahora, otro más, el sobrepastoreo, la tala del sobrepastoreo, la quema. Muchas veces los árboles son defensas ribereñas, ¿ah? Los árboles son defensas ribereñas, pero cuando se deforesta, entonces quedamos con un mayor riesgo para problemas de inundación, ¿no? Contaminación de suelos por metales pesados, minería también, ¿no? Eran el hábitat biológico. Te das cuenta, al final, la minería, la agricultura, correcto, y la zona urbana es la que contamina y es directamente a las cuencas, ¿no? ¿Cómo debería hacerse el manejo integral de la cuenca? Uno que no contamine y que no agote los recursos. ¿Cómo se llama ese tipo de desarrollo que se propugna? Se propugna, obviamente, pues un desarrollo de tipo sostenible, ¿no? Entonces, mientras que aquí es un manejo depredatorio y contaminante, ojo acá, ¿ve? Acá hay un manejo depredatorio y contaminante, entonces acá no. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Manejo depredatorio y contaminante. Ah, entonces al otro lado tenemos nosotros un manejo no depredatorio, no contaminante, a eso se llama manejo sostenible. Ya el manejo sostenible de una cuenca significa no agotar los recursos y no contaminar el medio ambiente. No agotar los recursos, ¿de qué manera? Si vamos a talar bosques, reforestemos, pues, ¿no? Para no contaminar, tratamiento de las aguas, antes de ser arrojado, tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y ahí es donde viene el uso sostenible de los recursos para no desaparecerlos, pues. No queremos que eso ocurra, ¿no? Queremos que las generaciones futuras también aprovechen los recursos como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? El uso de energías alternativas también es importante, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos energía eólica, podría haber energía solar, ¿correcto, no? Y así. Entonces, en base a eso, en base a estos conceptos, ahí está, mira la información, usar energía limpia, planificar el uso del suelo, usar adecuadamente el agua. Entonces, analízalo y compara con la segunda imagen. A ver, ¿qué encontraríamos nosotros en la segunda imagen? A ver, visualízalo ahí bien. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo veo que acá no. Acá hay contaminación, acá hay monocultivo, correcto, hay deforestación. Las lluvias arrancan el suelo de la parte alta, la depositan en la parte baja. Está bien, el suelo como que va perdiendo fertilidad, ¿no? Entonces, creo que notamos claramente, así es, sobre pastoreo, tala de árboles, es lo que hiciste cuando una cuenca hidrográfica está mal manejada. Nadie dice no te bosques, pero no lo desaparezcas, ¿no? Nadie dice no pastes tu ganado, pero no lo desaparezcas. Y si tu ganado se alimenta de pasto, entonces alternativamente haz cultivo de pasto, ¿correcto? Cultiva forraje para alimentar tu ganado de tal manera que no afectes el pastizal natural. Entonces la cuenca termina siendo un sistema complejo, pues todo lo que pasa acá en la parte alta, creo que esto lo hemos ido hablando, al final termina pasando ¿en dónde? Hacia la parte baja. Es un sistema interdependiente, ¿correcto? Todo lo que pasa en la parte alta afecta a la parte baja.
Si en la parte superior se destruye la vegetación y se erosionan los suelos, las aguas de la zona inferior estarán sucias y con crecidas desastrosas. ¿Sí? Entonces creo que queda claro ese detalle. Ya, entonces, respecto a las preguntas, para resolverlas, me dicen, a ver ahí, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? La pregunta número 1. A ver, veamos a los muchachos, a ver que siempre participan, a ver. Joel empezó con todo, Joel empezó con fuerza, dice, es la unidad territorial básica de la superficie terrestre donde discurren aguas producto de los deshielos y las precipitaciones. Claro, ¿correcto? Esa es la cuenca hidrográfica. Uno, la A. Julián Edison también, ya, muy bien, la A. Joel Kevin empezó. 2, a ver, Joel. Establezca la relación correcta sobre las características que tienen los diversos sectores de la cuenca hidrográfica. A ver, ¿qué es lo que marcaría ahí? A ver, Flor Caterín, ¿cuál de ellos? Ya, a ver, vamos a ver. Sí. Mira, ¿qué lo denominan cabecera de cuenca? Esa es la cuenca alta, ¿no? Terreno de poca pendiente donde se concentra la población. Cuenca baja. Presentan cañones donde se construyen centrales hidroeléctricas. Tenemos ahí a la cuenca media, ¿correcto? Entonces, la pregunta número 2 sería 1C, 2B, 3A. La respuesta es la alternativa B, ¿correcto? Flor Caterín, Joel brilló por su ausencia. Jenny Yasmín me dice, profesor, disculpe, en la plataforma tenemos otras preguntas. ¿Segura? A ver, confírmeme. Voy a ver un momentito eso, ¿ya? Vamos a ver qué problema ha habido. Estas son las domiciliarias. A ver, vamos a ver. A ver, un momentito, ya, un momentito. A ver, vamos a ver. Intensivo 1, a ver, las 6, manejo de cuencas. Bueno, no, me salen estas preguntas ya. De todas maneras vamos a resolverlo y si está las otras, lo hacemos la siguiente semana, ¿ya? Y otras, pero lo hacemos las que están acá. Estas serían las domiciliarias, ¿no? Ya, vamos a asumir que vamos a considerarlo como que esta es la que vamos a hacer, ¿ya? Se han confundido al subir el material, ¿no? Sí, sí, sí. Debe haber ocurrido ese error. Igualito, vamos practicando con esto, ¿ya? Esto sí está bien, ¿no? La 2 la B. Ya. La 3. Veamos. Me dice la número 3. La clase de geografía, dice el profesor, cita el siguiente concepto. Cuando el agua es el centro de la planificación y manejo, ahí adquiere predominancia el concepto de calidad y cantidad de agua. Y depende de cómo funciona y cómo se maneja el sistema hídrico. Indica el tema que se está definiendo, ¿no? En una cuenca vamos a ver cómo se maneja el agua. Eso se conoce con el nombre de manejo de cuenca. Así es, manejo de cuenca. Es la respuesta en la B. Manejo de cuenca, ¿correcto? Es cómo nosotros vamos a administrar el agua en la cuenca. Ese manejo, pues, ¿no? El agua es el elemento fundamental de la cuenca.
4. Ante diferentes situaciones de contaminación de agua, erosión de suelo, deforestación, inundaciones, desastres naturales, baja productividad y así, se hace muy necesario aplicar alguna alternativa que logre resultados de impacto a favor del desarrollo sostenible y el bienestar humano. Para poder conservar una cuenca se hace necesario tomar en cuenta los criterios de... ¿Cuál es el criterio que está tomando en cuenta? Son tres aspectos. El desarrollo sostenible siempre tiene tres pilares, nunca te olvides. Primero, es el económico, que la población se beneficie económicamente. Segundo, ambiental o ecológico, que no deterioremos las condiciones ambientales ni la biodiversidad que nos rodea. Y tercero, social, que satisfaga todas las necesidades humanas. En otras palabras, que el desarrollo sea sostenible. Está bien, las políticas de conservación tienen que promover un desarrollo sostenible. Y lo sostenible siempre tiene tres pilares: económico, ecológico y social. A veces cuando un empresario va y quiere hacer una mina y le interesa solamente lo económico, entonces no está haciendo desarrollo sostenible. Por eso que va a tener conflicto con los otros dos aspectos. Hay un proyecto llamado Conga en Cajamarca que se detuvo por conflicto ambiental. Y acá otro, más al sur, Las Bambas, se detuvo por conflicto social, ¿correcto? No se benefició a la población y en el otro no se vislumbró beneficios al medio ambiente, al contrario, lo perjudicaba, ¿no? 5. Algunas cuencas hidrográficas han presentado poca disponibilidad de agua para la gran demanda que está presente. Ante ello se ha visto en la necesidad de construir proyectos de trasvase como Choclococha para incrementar la disponibilidad hídrica del agua. Pero mira, bien, si yo tengo aquí la costa, mucha población necesita agua, y yo estoy aquí en la zona de la sierra, al otro lado hay mucha lluvia, el agua abunda, pero a este lado el agua es escasa, hay poca lluvia. La única forma sería, en este caso, de construir un túnel o un acueducto, lo que sea conveniente, hacer pasar aguas del lugar de donde sobra hacia el lugar donde falta, pues, ¿correcto? ¿Y dónde ocurre eso? No se me va a hacer por construir un túnel aquí, solo, un lago, por ello tiene que ser arriba. Y arriba, eso se llama cuenca. Cuenca. En la pregunta número 5, la respuesta es la C. Se hace un túnel trasandino para pasar el agua de un lado a otro de la cordillera. Y la sexta me dice, a ver, las cuencas hidrográficas han presentado diversos problemas debido a las actividades que el hombre aún sigue desarrollando. Uno de los problemas más cotidianos es la cual favorece a la erosión de suelo, pérdida de fuente de alimento y hábitat para las especies. Dime, cuando uno tala un árbol, no solamente estás matando al árbol, estás matando al hábitat que hay en la copa de esos árboles. Y adicionalmente, la raíz de los árboles le da estabilidad a los suelos. ¿Está bien? Entonces, el problema creo que acá sería claramente, ¿no?, el problema de la deforestación. 6, la respuesta es la de pérdida de cobertura vegetal. ¿Ya? Bueno, hubo un error ahí, disculpen por lo que ha pasado, a ver, voy a coordinar. Está bien, porque aquí debieron haber estado las dirigidas, ¿ya? Bien, muchachos, gracias por su atención. Si no hay ninguna duda, lo pongo las 5, ahí está. Ahí está las 5, ahí está. Edgar Manuel. ¿Ya? Ya, muy bien entonces. Bien, jovencitos, entonces ahí nos quedamos, ya lo estaremos viendo la siguiente semana. Muchas gracias, nos vemos, cuídense, que tengan un lindísimo, buen almuerzo, ¿ya? Nos vemos. Nos vemos, Julián, nos vemos, chao con todos. Ya, muchas gracias, auxiliar. Doy por culminada la sesión de clase. Nos vemos la siguiente semana, ¿eh? Listo, chicos, nos vemos mañana. Cuídense, cuídense, cuídense. Nos vemos, joven, señorita.
Mm, 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 mm. Fabiola, ¿buscaste la práctica dirigida en donde activas la práctica? Confírmame, por favor, para que descargue la práctica dirigida. Dime. Fabiola, ¿descargaste la práctica dirigida donde activas tu práctica para dar como examen? Flor, ¿a qué material te refieres, Flor? ¿La teoría, la dirigida? ¿Qué material? A ver, para poderles entender un favor, chicas, las dos señoritas que me están consultando me escriben a mi número, por favor. Me mandan ahí un audio para yo poderles entender mejor, ¿ya? Capaz no nos estamos entendiendo. Listo. Auxiliar, buenas tardes, ¿me escucha? Sí te escucho, sí te escucho. Sí, mi consulta es que en esta clase de geografía el material era la domiciliaria que está en la plataforma, pero no la dirigida. Pero la dirigida lo has descargado de evaluaciones, práctica dirigida en línea, lo activas y luego descargas. De geografía está en la plataforma, no es en línea. A ver, un ratito, Oxamar. Ya lo vi, Flor, lo voy a mandar a corregir, ya, de esta semana. Listo. Gracias. Gracias. Hasta mañana, chicos.